Hola, buenas tardes, esperamos que se encuentren muy bien. Vamos a revisar en este video cómo desarrollar la experiencia 6, más que nada una guía sobre cómo desarrollar lo que sería la experiencia, ¿ya? Recuerden leer el apunte y después responder al quiz. Vamos a abrir acá la guía, yo ya la tengo descargada. Aquí está, ¿sí? ¿Qué nos piden? Nos dicen en principio que vamos a trabajar midiendo la amplitud y fase en un circuito de RC y RL. ¿Ya? Obviamente para ambos casos. Acá están los componentes. Nosotros obviamente como vamos a estar simulando, vamos a armar este circuito primero. Eso es lo primero que vamos a hacer, que sería un circuito RC, donde tenemos una fuente variable que para nosotros va a ser el generador de funciones, ¿cierto? Y en este caso usando una señal senoidal. Un resistor, en este caso 2 kilos, y un capacitor de 10 nanos. ¿Ya? Yo lo voy a armar en multisim. Acá tenemos multisim y vamos a ir armando este circuito. Yo voy a usar un generador de funciones básico como el que está acá. Lo ponemos acá. Tenemos que sacar entonces un resistor aquí en Basic. Resistor. Cualquier valor. Recuerden que después lo podemos cambiar nosotros. También necesito un capacitor. Lo mismo. Cualquier valor. Y cerramos. ¿Ya? Voy a poner una tierra también. Recuerden que es necesario para nuestro circuito. Una tierra. La ponemos por acá. Y estamos listos para empezar a conectar todo. Recuerden que yo generalmente esto lo roto para que quede con el positivo adelante, porque así queda un poco más ordenado. ¿Ya? Así que lo vamos a hacer así. Me voy a rotarlo, en este caso horizontalmente. Y obviamente solamente cambia el cómo se ve. Pongo el común. Tenga mucho cuidado de no conectar la tierra ahí, ya, porque este es como una versión negativa de la tensión. Ya nosotros en realidad lo que vamos a ocupar es únicamente esto, ¿cierto? Y esa es la referencia, ¿cierto? Ahí. También otro error común que aprovecho de mencionar, uno a veces podría conectar entre el positivo y el negativo. Y ahí tendría en realidad una suma de las dos tensiones. Notaría, por ejemplo, si yo estuviera trabajando con una tensión, supongamos, de 5 volt, peak to peak, acá, al tomarla entre el positivo y el negativo me daría una de 10. Así que cuidado con eso, recuerden, es positivo con respecto al común. Y vamos a conectar los otros elementos. El resistor, voy a rotar acá el capacitor, un control R, ahora sí funcionó. Cada vez de repente no me funciona a mí, pero ese es el comando para realizarlo ya. Y si no, lo hacemos con clic derecho, ¿cierto? Ya, vamos a ponerlo por acá. Y ahí, vamos a conectar, ¿cierto? Ahí tenemos cerrado el circuito, ¿cierto? Ya, vamos a poner los valores que corresponden, porque yo tengo puesto cualquiera ahí. Vamos a ponerle 2 kilos. Esperemos que a que abra. 2K. Y acá vamos a poner 10 nanos. Recuerden que nano se refiere a que la unidad es 10 por 10 a la menos 9, ¿cierto? Para que lo tengan presente. Acá basta con poner una N y va a estar bien. Ya, estamos listos entonces para empezar a trabajar. ¿Qué requerimos? Vamos a usar el osciloscopio, porque nos piden acá tomar algunas mediciones. Entonces, ¿qué nos dicen? Conecta el canal 1 del osciloscopio a la entrada B sub S, que sería esta. No, acá, ¿cierto? Esta es la entrada. La S significa source, ya como en este caso el voltaje de la fuente. Y la O que aparece acá sería de output, ¿cierto? De salida. Y ya, canal 1 a la entrada, canal 2 a la salida. Y después vamos a medir, ¿cierto? Para las frecuencias que nos indican en la tabla, para 100, para 500, ¿cierto? Hasta llegar hasta aquí, hasta 500.000, lo que ocurre con la amplitud de ambos. ¿Ya? Vamos entonces a trabajar. Vamos a conectar nuestro osciloscopio y yo voy a usar el que usamos siempre. ¿Dónde se me quedó el osciloscopio? Acá está. El Tektronix. Dado que se parece mucho al que se encuentra en el laboratorio, entonces es bueno que ustedes, si es que después lo van a realizar, o van a, obviamente en otros laboratorios van a tener que ocuparlo, la idea es que lo puedan manejar. Ahí voy a mover un poco el circuito para que nos quede ordenado. Recuerden que siempre eso, incluso en la simulación, nos ayuda mucho. Y ahí tenemos la entrada, ¿cierto? Les comentaba también yo en el anterior video que para el caso de esta simulación, el osciloscopio trabaja considerando que nuestra punta de prueba está conectada con respecto a tierra. Así que lo que estoy poniendo acá sería como el positivo, el cable rojo, por decirlo así, de la punta de prueba. El negativo debería estar conectado siempre a este punto. ¿Sí? Es como que en este caso no nos pide que lo hagamos, pero está de forma implícita. Y ahí está la salida. Y de hecho yo la quiero poner. Oh, me equivoqué.
Ahí sí. Se me fue el osciloscopio, lo voy a poner ahí. Simplemente por un tema gráfico ya. Ahí lo tenemos, ¿cierto? Y estamos listos para empezar a medir. ¿Qué tengo que ver ahora? Lo que ocurre con la fuente. Vamos a ajustar los valores, ¿cierto? Con nuestro generador de funciones. Vamos a ver qué decía la guía. La guía nos decía algo, ¿no? Ah, sí nos decía, miren, nos decía que eran 5 volt peak to peak, sin offset, o sea, oscilando respecto a cero. Y obviamente una señal senoidal, eso es importante. Y voy a fijar la frecuencia también la primera, que es la de 100. Recuerden, 5 volt peak to peak, aún está, acá está. Ya. Si nos piden peak to peak, yo voy a tener que poner entonces la mitad, porque recuerden que el valor peak to peak es el doble del valor peak. Así que aquí voy a poner únicamente 2.5. Y ahí voy a tener los 5 volt peak to peak. Offset no vamos a poner ninguno. La frecuencia de momento yo voy a dejar los 100, que es la primera que nos piden. Si recuerdo bien. Está en senoidal, no en triangular, no en cuadrada. Y le damos entonces play. Vamos a ver qué ocurre. Ya, tenemos la señal senoidal. Yo voy a poner por acá la información respecto al generador de funciones. Voy a ir al menú Measure o medición, aparece si es que estuviera en español. Obviamente en el mundo real, sí. Seleccionamos el canal. Canal 1 tengo conectado la entrada, así que lo voy a poner acá. Voy a medir la frecuencia de momento. ¿Qué voy a medir también? En canal 1 también voy a medir el valor peak, que sería en este caso el máximo, ¿ya? Recuerden que estamos hablando que el valor peak to peak es el doble, sería 5, así que aquí estamos bien. También podríamos medir el valor peak to peak directamente, de hecho me lo pasé recién. Ahí está. ¿Se fijan que es prácticamente 5? En realidad para nosotros está bien. Cualquier otra variación se debe al circuito mismo ya. Porque en realidad el simulador toma un montón de aspectos en cuenta. No es por decirlo así como que yo calculo y lo que me dio teóricamente se va a reflejar acá. Porque acá se incluyen también efectos del mundo real. Así que, como les decía, yo quiero medir el valor peak, que sería el valor máximo. Y también quiero ver el valor de la tensión en el canal 2, ¿cierto? Voy a presionar acá y voy a seleccionar la fuente canal 2. ¿Qué tipo de medición? Voy a medir el valor máximo, ¿cierto? Y de momento fíjense que están dando iguales, ¿cierto? Así que yo podría llenar mi tabla directamente. Vamos a poner mi guía por acá y voy a ir llenando. Voy a llenar algunos con ustedes, como siempre les comento. Vamos a poner acá la amplitud para el canal 1 nos dio 2,49. No hay inconveniente si no es exactamente los 2,5, ¿ya? Porque obviamente, como les digo, se simulan cosas que son efectos de la realidad, ¿ya? Y vamos a ver algo, miren. El desfase, que eso no lo hemos mencionado. ¿Qué ocurre acá? Yo estoy viendo únicamente la señal amarilla que corresponde al canal 1. Yo para ver la señal, en este caso como calipso, no sé cómo lo verán ustedes, medio celeste, ¿cierto? Tengo que presionar ese canal. Yo lo presioné y se encendió. Pero como que la otra señal se borró aparentemente. Pero en realidad no se borró. Fíjense en lo que ocurre. Yo volví a presionar Misur para que me muestre las mediciones. Si yo muevo un poquito esto, con la posición, miren, se fijan que están las dos solapadas. Van en realidad en fase. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad parten en el mismo tiempo, bajan en el mismo tiempo, tienen los máximos en el mismo momento y los mínimos en el mismo momento también, ¿cierto? Yo lo puedo esto expandir si yo quisiera. ¿Fijan? Entonces prácticamente están en fase. No hay una diferencia. Ahí ya después se desordena mucho. Ahí. También para medir es recomendable que ustedes siempre muestren unos cuantos ciclos. Por ejemplo, unos 2 o 3 ciclos. Fíjense lo que pasa si yo hago eso. ¿Qué pasó con los valores medidos? Me da cualquier cosa, porque en realidad está tomando en cuenta lo que me está mostrando aquí nomás. Entonces yo tengo que mostrarle o permitir que se presenten en pantalla al menos una cantidad de ciclos apropiada. Yo diría unos 2, 3. Vamos a hacerlo así. Ahí. ¿Se fijan? Y ahí me mide sin ningún problema. ¿Ya? Yo puedo seguir sacando valores. Ustedes se van a dar cuenta que va a pasar algo, miren. Para que lo vayamos haciendo y ustedes vean los diferentes valores. Voy a poner ahora 5000. Ah, y el tiempo. Acá, ¿qué pasa con el desfase? Prácticamente no existe, así que yo voy a poner un desfase cero. Probablemente no sea exactamente cero, pero es muy pequeño, así que no hay ningún inconveniente si ustedes lo obtienen así. ¿Qué pasa con el desfase angular? Nosotros para sacar el desfase angular lo que usaríamos es una expresión que aparece acá, miren. Así. Yo tomo ese delta t, que sería lo que yo medí en tiempo, que a mí me dio cero, ¿cierto?
dividido en el periodo, o aún más simple. Recuerden que 1/t es igual a f, ¿cierto? Así que podría multiplicar ese tiempo, 0, por la f que para nosotros era 100, y con eso, multiplicado por 360, porque despejé ese ángulo, me daría el ángulo de fase. Para nosotros obviamente nos va a dar 0. Lo voy a aplicar ahora en el caso que tenemos acá, miren. Voy a sacarlo para 5000, dije, ¿cierto? Ese no era. Ahí. Decía que para nosotros es 0 de momento, mientras no haya desfase. 5000. Voy a detener acá y vamos a subir la frecuencia. Yo puedo poner 5 kilos si quiero, miren. 5 kilos, ahí están. ¿Cierto? Mucho cuidado con las unidades porque a veces, por ejemplo, si ustedes ponen femto, estamos hablando que es una frecuencia muy baja, ¿cierto? Casi no va a oscilar. Tenemos también los gigahertz, terahertz. En este caso es un 1 kilohertz, o perdón, 5 kilohertz o 5000 hertz. Y seguimos. Fíjense lo que pasó ahora. Claro, se ve que hay un montón de oscilaciones en ese mismo tiempo. Yo voy a expandir acá, miren. Voy a ajustar la base de tiempo para que se pueda ver la señal. Ah, miren. Y ahora se empieza a ver algo, ¿no? De partida, la señal que nosotros tenemos en el canal 1, que es la amarilla, se mantiene tal cual. O sea, bajó un poquito simplemente. 2,48. 2,48 en realidad. Y tenemos que la señal de salida, que sería la señal en celeste que está en el canal 2, se ve que disminuyó su valor peak, ¿cierto? Ahora bajó a 2,1. Extraño, ¿no? Pero es el efecto que va ocurriendo. Les adelanto yo que, ¿por qué ocurre? Ocurre, mientras anoto, se me anduvo perdiendo ahí sí. Dijimos que era 2,48. Lo voy a anotar porque si no después se me va a ir. Y 2,1. ¿Cierto? Ocurre por el hecho de que este capacitor tiene una impedancia que va a variar dependiendo de la frecuencia. Entonces, a mayor frecuencia que yo le aplique, su impedancia en este caso va a ir bajando. ¿Ya? Como va a ir bajando, ¿qué va a ocurrir? Se va haciendo cada vez más pequeña la tensión que queda acá. Recuerden que, tal como se ve en circuito, bueno, si alguien no está en circuito, la impedancia que yo calculo para un capacitor va a ser siempre igual a 1 sobre J omega C. Entonces, como queda el omega, que recuerden que omega es igual a 2πf, en el denominador, al momento que crece el denominador, se va a hacer más pequeño nuestro número que corresponde a la impedancia, ¿cierto? Por eso es que ocurre esto. Y además ocurre otro efecto, que ustedes podrán notar claramente, ¿cierto? Que hay un desfase entre las dos señales. ¿A qué me refiero con eso? Específicamente que la señal amarilla es como que parte antes, ¿cierto? Va adelantada. O si lo queremos ver de una manera también diferente, es que en realidad la señal de la salida se está trazando, ¿cierto? Como que se demora un poco más y eso es por la posición que pone el capacitor. Fíjense, como que siempre va trazada, ¿cierto? Porque recuerden que esto estamos hablando que es el tiempo cero, ¿cierto? Así que ella parte después, llega después a su mínimo, llega después a su máximo. Entonces ese desfase yo quiero medir. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo primero tengo que hacer esto, miren. Una vez que ya medí, podría medirlo entre los cruces por cero o entre los máximos. Como yo lo considere más simple, ¿ya? En particular, si me preguntan a mí, yo encuentro que es más fácil medirlo de los máximos. ¿Sí? Si quiero eso vamos a hacer. Vamos a medir. Para eso vamos a usar un menú que quizá no habíamos revisado en las clases anteriores, que es el menú cursor. Fíjense que si yo lo presiono, voy a tener acá la opción de elegir primero si lo quiero como en voltaje o en tiempo. Y en particular, lo que yo quiero es medir un delta de tiempo, porque queremos saber qué tanto está, por ejemplo, atrasada esa señal celeste o calipso con respecto a la amarilla. ¿Ya? Así que vamos a hacer eso. Y fíjense que se me encendieron estos dos cursores, ¿cierto? Esas dos luces que deberían ser LED. Y yo empiezo a moverlo, miren. Lo empiezo a mover, y ahí apareció uno. Ese es el que corresponde al primer cursor. Y yo lo podría poner acá, por ejemplo, miren. Si lo logro girar bien. De hecho, voy a mover un poco la señal. Si yo muevo la posición del horizontal, también puedo desplazar esto. ¿Se fijan? Ahí. Ahí. Ya. Y voy a hacer una medición. Ahí ustedes lo pueden ajustar para que quede más cercano. Y en particular les comento que yo considero que por ahí debería estar el máximo, más o menos, un poquito más allá. Lo puedo expandir también un poco más si quiero. No, en realidad para la simulación no me lo va a permitir. Así que lo vamos a hacer de esa forma solamente, ¿ya? Lo vamos a hacer acá.
está medio malo el pulso, pero ahí estamos. ¿Ya? Lo voy a hacer acá entonces. Ese es el que corresponde al cursor 1, ¿cierto? Lo vamos a poner por ahí, por ejemplo. Y el cursor 2 lo voy a poner por acá. Por acá. Ven para acá. Un poquito más atrás, diría yo. Ya. Por ahí. Y nos da acá lo siguiente. Fíjense que yo estoy tomando en este caso el cursor 1, el cursor 2 y me va a calcular la diferencia. Me dice que la diferencia o el delta entre ambos cursores es de 20,08 microsegundos. Ese es el delta, que sería el retardo en este caso. Yo lo voy a anotar, fíjense por acá. En mi tabla, recuerden, 20,08, o perdón, 20,8 microsegundos. Acá está. 20,8. Está en micros la tabla, de hecho, así que estamos bien. Y ahora voy a calcular el desfase. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que voy a aplicar lo que tengo acá, lo voy a maximizar para que lo vean mejor. Recuerden el número, 20,8 microsegundos. Entonces lo voy a aplicar. Vamos a abrir la calculadora por acá. Calculadora. La calculadora de Windows únicamente. Ahí. Ya. ¿Y qué voy a hacer? Yo voy a espejar acá. Y voy a tomar también la frecuencia. O sea, de hecho ahora que lo pienso puedo editarlo directamente acá. ¿Sí? Así que voy a hacer esto, miren. Bueno, no voy a hacer eso, voy a hacer otra cosa. Voy a hacer esto ahora, miren. Vamos a escribir que el ángulo que yo estoy buscando, que es ese phi que aparece ahí, phi, va a ser igual a qué cosa. Oh, me quedó diferente el phi, pero bueno, no sirve igual. Va a ser igual, y acá yo voy a dejar el delta t, que es la tensión que nosotros, o perdón, el tiempo que vamos a estar midiendo, lo voy a multiplicar por la frecuencia, porque yo sé que la frecuencia es igual a 1 sobre t, ¿cierto? Así que va a ser delta t, vamos a ver si ahora le achunto la letra, de hecho tendría que ser mayúscula. Ya ahí sí, delta t multiplicado por, acá la vamos a poner para que no nos quede ninguna duda, multiplicado, ahora sí, nos costó pero salió, ahí sí, multiplicado por la frecuencia, que es la que nosotros usamos recién, que es de 5000, ¿cierto? Y eso dividido de hecho multiplicado por 360, ¿cierto? Porque si yo espejo ahí me va a quedar multiplicado por 360. 360, y esto obviamente va a estar en grados. Acá se van a anular los segundos, ¿cierto? Los segundos se van a anular acá, porque la frecuencia va a tener una unidad de Hz, pero que en realidad es 1 sobre segundo. Y si escribo 360 lo haría súper bien. Ahí sí. Y esa expresión voy a usar para calcular entonces el ángulo que nos piden acá, miren. Este ángulo. Este ángulo. Ahí. ¿Cierto? Entonces 20,8 microsegundos, que está acá, multiplicado por 5000 para nuestro caso y por 360. Y vamos a ver qué nos da. Vamos a sacar la calculadora. Calculadora, ven para acá. 20,8 y exponencial. Es a la menos 6, recuerden, porque son microsegundos. Le pongo el menos para que sea, en este caso, micro. Por la frecuencia que son 5000. Y por 360, para que nos quede en ángulo. En ángulos sexagesimales, ¿cierto? Y nos dio un ángulo de 37,44. 37,44, no lo olviden. Yo lo voy a anotar acá, que es el ángulo de fase. 37, y a mí ya se me estaba olvidando, ahí sí. 44. Y está expresado por si acaso como ángulo, así que lo dejamos así nomás. Ya. Ahora, ¿qué pasa acá? Y ustedes se pueden preguntar, ¿qué significa ese 37,44? ¿Cómo es un ángulo si estoy viendo tiempo, ¿cierto? Pero lo que ocurre es lo siguiente, que al momento de estimar cómo se desfasan dos señales, lo que hacemos nosotros generalmente es tomar en cuenta esto. Tomar en cuenta lo siguiente, que para nosotros un periodo completo van a ser 360 segundos. O sea, si estuvieran, por ejemplo, atrasadas y que si esta parte en 0 y la otra parte en 90, se vería, ¿cierto?, mucho más desplazada. En este caso, el desfase corresponde a 34, 37, ¿cierto?, 44. Vamos a ver qué ocurre. Si es que yo aumento la frecuencia, voy a ir nuevamente a mi tabla y vamos a poner un número más grande, pongamos 100.000. Ya recuerden que esto está listo, ¿sí? Es lo que tienen que hacer ustedes. Ya voy a ir a 100.000
Y voy a ver qué pasa también, recuerden, con la amplitud de la salida y de la entrada y además con nuestro desfase. Vamos a detenerlo. Y dijimos que eran 100.000 lo que íbamos a poner, ¿cierto? 100 kilos. Déjenme revisar que... Sí, son 100 kilos. Ya, y le damos play. Oh, y ahí claramente la frecuencia aumentó un montón, ¿cierto? Voy a expandirlo un poco para que se vea mejor. Y fíjense qué está ocurriendo con la amplitud de la salida. Recuerden que la tensión de salida es la que está en celeste, ¿cierto? O calipso, como le digo yo. Y que está conectada al canal 2. ¿Sí? Esa es la que tenemos ahí. De hecho, los colores son los que aparecen acá. Se fijan: amarillo, celeste, rosado y verde. Así que el valor disminuyó bastante. Tengo que ir a Misur, obtengo los valores y claramente ustedes pueden notar que nos da un valor muy pequeño ahora, ¿cierto? Voy a poner un poco más de... Ahí. Se fijaron que recién pasó esto, miren. Lo tenía, por ejemplo, así y no nos da los valores correctamente. ¿Ya? Por eso es que hay que mostrar una cantidad de ciclos aceptable. Por ejemplo, yo diría que con esa cantidad ahí mide perfecto. 249 nos da, en este caso, la amplitud, el valor máximo, el valor peak, todos esos son sinónimos de la entrada. Y nos da, fíjense, 195 milivolt, el valor máximo de lo que es la salida. Está claramente atenuándose. Y de hecho les adelanto, esto es algo que ustedes después ven en electrónica, así que obviamente son electrónicos. Y yo creo que también para los eléctricos les sirve porque esto es un filtro finalmente. Se está filtrando, por decirlo así, la señal de, de salida. O sea, la señal que tenemos acá se va a atenuar a alta frecuencia. Así que, de hecho, podemos notar que es un filtro pasa abajo, porque si la frecuencia era baja, la señal se presentaba sin ningún inconveniente, ¿cierto? Y casi igual que como estaba en la entrada, ¿sí? Como vimos al principio con 100 Hz, que era una frecuencia bastante baja en realidad, ¿cierto? Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Vamos a calcular el ángulo, porque acá ustedes pueden notar también que a pesar de lo pequeña que está la señal, aún así se ve que está muy muy desfasada. Se fijan que está de hecho más desfasada ahora que lo que nosotros vimos anteriormente. Así que vamos a tomar esa medición. Miren, yo voy a expandir un poco más nomás. Por ahí, de hecho. A ver si puedo con uno más. Sí, ahí pude. Ya. Con eso entonces puedo nuevamente usar el menú cursor porque quiero medir el desfase temporal. Voy a ubicar el primer cursor que está fuera de pantalla. Vamos a ver dónde está. Ahí estaba, se había corrido bastante. Y lo ponemos en la señal amarilla. Voy a tratar de ponerla en el máximo aproximadamente. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ajustarlo para que el error les dé más pequeño. Y sigo ajustando, sigo ajustando. Sigo ajustando. Me da la impresión que como por acá, ahí estaría, ¿cierto? Y tenemos un delta que sería de 2,47 microsegundos. 2,47 microsegundos. Lo voy a buscar acá. De hecho lo voy a anotar. Lo anotamos. Era para 100 kilos, ¿cierto? 2,47. No anoté el otro por ahí. Microsegundos. Y vamos a ver qué ocurre con la tensión también. No, de hecho era acá, ¿cierto? Porque ese es el desfase temporal. Y son micros todavía. Nos queda calcular el desfase angular. Voy a anotar también el valor de la tensión que teníamos recién, ¿cierto? Misur teníamos, si ponemos varias señales al menos, o varios ciclos ahí, 2,49 y 195 mili. 2,49 y 195 mili. Lo voy a anotar acá. 2,49 y dijimos que era 195, ¿cierto? Mili. Yo lo voy a dejar ahí como M de momento. Ustedes le podrían poner, si ustedes quieren, acá, si son milis, sería así. No, ahí, ¿cierto? 195 mili. ¿Sí? Como ustedes lo encuentren más fácil. Ya, y nos queda calcular el ángulo, ¿cierto? Recuerden que usamos la expresión que yo dejé acá abajo, que es como que está lista para llegar y reemplazar. Vamos a tomar de nuevo la calculadora y vamos a calcular. No olvidemos el valor, que era 2,47, ¿cierto? Vamos a verlo para que no se nos vaya. Sí, 2,47. 2,47 micros. 2,47 micros. 47
micros, sería la menos 6, ¿cierto? Por la frecuencia que en este caso es más grande, es de 100 Hz, por 360. Y vemos cuál es el ángulo de fase, que en principio debería ser mucho más grande. Fíjense que de hecho es 88,92 grados, casi 90 grados, ¿cierto? 88,92, lo voy a anotar. 88,92, ¿cierto? Y ustedes pueden ya empezar a notar que probablemente a medida que yo voy aumentando cada vez más la frecuencia, incluso tendiente a infinito, voy a llegar a un desfase de prácticamente 90 grados. Y algo que quiero que noten también, fíjense que en un principio cuando uno va obteniendo los valores, al principio nos quedan desfases temporales, nosotros sacamos dos nomás, pero van creciendo, 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 y después se empiezan a hacer más pequeños. Pero no hay problema, porque recuerden que además el periodo se hace más pequeño, porque estamos hablando que es una mayor frecuencia, ¿cierto? Así que relativamente con respecto a ese periodo, aún así nos da un ángulo de fase mayor, como ustedes lo pueden ver directamente al mirar las señales. Fíjense lo atrasada que está una señal con respecto a la otra. Ahí. ¿Se fijan? Ella tuvo el máximo acá y la otra recién, mucho después. ¿Sí? Así que esa es la primera parte. Tienen que llenar esa tabla. Continuar usted sacando mediciones. Yo le dejé ahí 3 al menos. Y luego crear el siguiente circuito. Entonces el circuito 2 es muy parecido, ¿cierto? En el sentido en que tiene la misma estructura, solamente que obviamente es un circuito de RL. Así que vamos a configurarlo en el simulador y luego sacar algunas mediciones porque en realidad es exactamente lo mismo, esta parte, o sea, lo que acabamos de hacer. Vamos a armar el circuito. Ya está detenido. Voy a quitar nuestro capacitor directamente con suprimir. Este resistor lo voy a reciclar y le voy a cambiar su valor simplemente. Vamos a conectarlo, vamos a poner por acá. Lo vamos a rotar. Le vamos a dar un valor de 1,2 si recuerdo bien. Vamos a esperar a que abra. Ahí sí. 1.2K. Y el inductor, que lo buscamos acá en Basic, ¿cierto? Y sacamos el inductor. Ahí está justo abajo. Cualquier valor porque lo puedo modificar. Y cerramos. Y era de 28.5 mili. En realidad me lo sé de memoria porque es el que tenemos en el laboratorio, por eso lo usamos siempre. Ahí está. Y conectamos ya. Conectamos nuestros elementos. Fíjense que lo voy a poner directamente ahí. Ahí. Y este a tierra, ¿cierto? Estamos listos. Vamos a sacar algún valor. Voy a poner un valor inicial como el que teníamos, ¿cierto? En nuestra tabla. A ver, busquemos uno por acá. Busquemos en este caso el de 1000 Hz. Vamos a ponerlo acá. Eso es 1000 Hz o 1 kHz. ¿Ya? Recuerden tener cuidado con las unidades. 2,5 si recuerdo bien es exactamente lo mismo, ¿cierto? Vamos a ver. Sí, 5 volt peak to peak sin offset vale decir es la misma señal. Y vamos a trabajar para los 1000. Vamos a hacerlo acá. Nos falta medir la salida, que es en el resistor. Y le damos play. Y vamos a ajustar acá la base de tiempo para que nos represente la señal. La tenemos media fuera de la pantalla. Vamos a... Ahí sí. ¿Ya? Y de hecho si se fijan acá, yo tenía la base de voltaje, o el voltaje por división, tengo en 1S y ese está en 2. Voy a poner los dos iguales para que ustedes puedan apreciar cómo se quedan. Y están casi, ¿cierto?, de la misma magnitud. No exactamente iguales porque tenemos que acá hay 2,45 y hay 2,5. Así que vamos a anotar los valores. Recuerden, canal 1, que sería la entrada 2,5 y la otra 2,45. Los tengo por acá. 2,5, salida 2,45. Hay una diferencia. Desfase. Vamos entonces a proceder a medir. Mi computador se acelera un poco con la simulación, pero lo vamos a hacer acá. Y vemos que hay un leve desfase. ¿Ya? Pero todavía se alcanza a apreciar. Muy leve quizá. Vamos a ver si lo puedo agrandar un poco más ahí. Ahí. Para que se aprecie más. Ya, vamos a ponerlo ahí. Igual es bastante leve. Cursor. Voy a poner acá.
Generalmente en el mundo real es un poco más fácil hacer la medición porque se aprecia más. Y vamos a ver si lo expando un poco. Ya, por ahí sí, ahí me convence. Lo voy a mover para acá. Ahí. Y vamos a proceder a medir. Me da la impresión que está por acá en un máximo y el otro está un poco más allá. Así que pongo en este. Vamos a moverlo un poco más. Y lo vamos a ajustar. Claramente acá el error que podemos cometer es mucho mayor que en otros casos cuando hay más diferencia. Así que no se preocupen en eso porque de hecho, ya, yo lo voy a poner por ahí. Y además algunos osciloscopios, como el que por ejemplo está en el laboratorio, acá no nos indican el tiempo, sino que también nos muestra la tensión. Entonces yo podría ir viendo el valor que toma la señal en esa al moverse. O sea, yo podría ir subiendo, supongamos, de 2,4, 2,43, 45, 2,5 y ahí yo podría estimar mucho mejor. ¿Ya? Se los comento porque a pesar que este osciloscopio no tiene esa opción, hay otros que sí la traen. Y estaría como por acá. ¿Ya? Y nos da en este caso aproximadamente, obviamente hay un error ahí por el hecho de que la vista a veces falla un poco, de 20,4 micros. Así que lo vamos a anotar, los 20,4 microsegundos y vamos a calcular el desfase. 20,4. Y son micros, así que no tenemos que hacer nada más. Calculamos el desfase de la misma forma que hicimos antes. Recuerden que era con la expresión que teníamos. Vamos a verlo por acá. Esa era, ¿cierto? El tiempo en segundos multiplicado por la frecuencia que estamos usando, que en este caso es de 1000 por 360. El tiempo lo voy a poner acá. Es 20,4. Son micros, así que a las menos 6 por 1000, que es la frecuencia, y por 360 para que nos quede en ángulo, ¿cierto? Y nos da 7,34, 7,344. Vamos a dejarlo así. Yo lo voy a dejar así, como 7,34 simplemente. Sí, claramente era un desfase pequeño, ¿cierto? No era tan fácil de medir, ¿ya? Así que ahí no se preocupen si de repente les quedan con algunas diferencias, porque cuando se hace más pequeño el desfase, obviamente es mucho más difícil. Tendríamos que realizar lo mismo para los demás casos. Ustedes van a ver aquí que el comportamiento es diferente al que teníamos acá, en el circuito anterior, ¿ya? Porque son filtros diferentes, ¿ya? Ahí van a ver ustedes qué tipo de filtro es.